¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Marta Zamarripa? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio y Julio Alejandro? También a mi compañero Alberto y a tu público. Me da muchísimo gusto saludarlos. Igual, Alberto Nájar, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo les va? Bien. ¿Ya aburridos de la pandemia? Ya me empieza a caer gordo aquí mi acompañante. Ya me pero aburre bueno, de vez ya. en cuando. Bueno, eh, ¿qué vas a hacer, Marta Zamarripa, cuando se libere ya toda esta responsabilidad y podamos salir con cierta normalidad? ¿Cuál va a ser tu primera actividad? ¿Cuál es tu sueño? Voy a abrazar a la gente que quiero. Ajá, sí, Eso es ¿verdad? lo primero que voy a hacer. ¿Qué? Abrazar a mis seres queridos Ujú. y, por supuesto, salir a la calle. Sí, ¿verdad? Alberto, ¿tú qué vas a hacer en cuanto se abra la gloria como en Semana Santa los sábados? Uy, pues supongo que también repartir abrazos, pero también organizar una buena comida, porque siempre una multitudinaria comida. Sí, fíjate que un par de semanas antes de que entráramos ya al momento crítico, Alejandro Páez Varela, director de Sin embargo y compañero que fue en La Octava, fuimos compañeros en programas ahí, hizo una comida y le puso comida de fin del mundo. Antes de que llegue el demonio del coronavirus, vamos a darnos el gusto de reunirnos a celebrar. Era su cumpleaños, hicimos una comidita así y ya no volvemos, ya no hemos vuelto a tener esa convivencia, el gusto de platicar con los compañeros, de estar cerca, de cotorrear. Pero bueno, Marta Zamarripa, ¿cómo anda el mundo político? De todo ha habido en esta semana. Los libros de Felipe Calderón, lo de Kiko Vega en Baja California, que catearon su casa, que no le salen las cuentas, le sobran millones de dólares a Kiko Vega. En fin, hay muchos temas interesantes. ¿Deseas empezar con alguno, Marta? Gracias, Julio. Bueno, sí, efectivamente dices, ahora sí que nos llenamos de noticias. Uh-huh. Y cómo me ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de Baja California y Kiko de la Vega, el ex gobernador del PAN, y la actuación del actual gobernador, Jaime Bonilla. Uh-huh. Creo que tuvo él una falsa percepción en el caso de que ya la había hecho con Uh-huh. su violación a la Constitución, con la violación y agresión a los votantes de Baja California que son convocados a votar para una gubernatura de 2 años y que este hombre, que bueno, creo que no realmente esto de que sea de Morena, pues es solamente de palabra, porque ha estado justamente en la parte más opositora que los propios opositores en contra del gobierno actual y en contra de los baja californianos. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Ignoramos que la elección era para 2 años y la ampliamos a 5. Uh-huh. Es esto que puntualmente dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no solamente se violó la Constitución, sino además se pretendió una disfrazada reelección. Y el papel del Congreso local a mí me parece deplorable. ¿Cómo es posible que además una mayoría panista decidieran? Lo que ha trascendido es que hubo ahí también un soborno para los diputados locales. ¿Cómo pudieron permitir tal situación? Me llama la atención el papel muy pues omiso del dirigente nacional del PAN, que para entonces, para cuando fue la elección, él ya era presidente del Partido Acción Nacional y no dijo nada. Y un día antes de que la Suprema Corte de Justicia emita su fallo, sale a convocar a que ojalá hicieran algo. Bueno, realmente dan pena los diputados del Congreso de Baja California, exdiputados, empezando por los del PAN, continuando con los del PRI y todos los demás que decidieron votar esta aberración jurídica y democrática. Tu otro tema que preguntabas, perdón, Julio, el otro al que aludiste al principio. Ya ni me acuerdo, Marta Zamarripa. Pero la pero, verdad es sí. que es una gran noticia para México el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya mantenido o haya tomado una actitud independiente, porque sabemos que no la tenía, ¿no? En el pasado reciente había sido un poder subordinado, igual que el legislativo,
Y el caso de que lo hayan decidido de esa manera, y además unánime, es una buena noticia en este tránsito a la independencia y autonomía de los poderes. Sí, bueno, vamos ahora con Alberto Nájar, el mismo tema que planteamos, lo de Jaime Bonilla, y les decía lo de Kiko Vega, que es el gobernador saliente del PAN al que le encontraron quién sabe cuántos millones de dólares. Alberto Nájar, por favor. Sí, en realidad la decisión de la Suprema Corte de Justicia era previsible. Era muy difícil que los ministros votaran en favor de este intento de mantenerse a la fuerza en el gobierno de Baja California. Era algo que se esperaba. Me parece que la decisión que tomaron los ministros es una muestra de esta nueva realidad que tenemos ya, o que empezamos a tener en el país. Tenemos que estarnos ya muy presente en la idea de que la Suprema Corte efectivamente es un poder ya totalmente independiente, lo ha demostrado en otras ocasiones, que los tiempos en los cuales estaba subordinada las decisiones de los ministros a las peticiones o deseos del presidente en turno ya terminaron. Y me parece que la decisión fue muy adecuada y se basó, yo entiendo también, en las señales que envió el presidente López Obrador. Él mandó decir implícitamente que no estaba de acuerdo con lo que hizo Jaime Bonilla, aunque al principio lo haya sido muy ambiguo en ese tema, pero el mensaje que envió el presidente fue esto no puede ocurrir. La Corte con esto también evitó un eventual encontronazo con el presidente López Obrador si otro hubiera sido su actitud. Entonces a mí me parece que esto es algo que es parte, insisto, de este nuevo país. Tendremos que acostumbrarnos todos y particularmente los periodistas que tenemos ya algún tiempo en esto, a entender esta nueva normalidad. Esta sí que es una nueva normalidad. Y en el tema de Kiko Vega, híjole, pues qué decir, las decisiones de los gobernadores que a partir de 2000, con la llegada de Vicente Fox, se convirtieron en los virreyes, se convirtieron en los estados de sus propios feudos y se acostumbraron a mandar, a hacer uso de todo lo que se les viniera en gana. Pues el caso de Kiko Vega es un ejemplo, ¿no?, de lo que durante mucho tiempo se ocurrió en el país. Recuerden que a la derrota del PRI y la incapacidad de Fox de ocupar el poder, el vacío se llenó por los mini virreyes, los gobernadores de los estados, que se convirtieron en un poder real y muy efectivo durante varias décadas, desde Vicente Fox hasta el 30 de noviembre de 2018, porque al día siguiente llegó el presidente López Obrador, que es un mandatario que desde el principio ha planteado la idea de que el poder lo concentra el presidente de la República. Es un poder que lo ejerce el Ejecutivo, y que en esta nueva normalidad terminaron los tiempos de los pequeños, de los virreinatos o de los feudos en los estados. Entonces me parece que esto que ocurrió con Kiko Vega pues es un ejemplo de eso. Si hay quien le esté apostando todavía a la impunidad, pues yo creo que sería bueno que empezara a cambiar de impresión, porque ya los tiempos en los cuales desde el centro se protegía a los aliados, a los gobernadores, que se pagaban favores, inclusive por los triunfos electorales, ya empiezan a terminarse, y este es un claro ejemplo. Bien, Alberto, gracias. Marta Samarripa, pero pues es que hay políticos que realmente les va muy mal, no a todos les va como Kiko Vega acumulando millones de pesos y propiedades. Ahí tienes al pobrecito de Vicente Fox, que dice que vive al día y que ahorita difícilmente tiene para comer. Ya lo decía yo ayer, yo creo que vamos a tener que ir preparando un chentetón, que los mexicanos nos cooperemos para que pueda comer este pobre hombre con su esposa Marta Sagún y los hijos de Marta, una familia empobrecida por entrarle a la política. ¿Cómo viste esas declaraciones, Marta? Bueno, es que sí estaba empobrecido, pero antes de llegar a la presidencia de la República. Recordemos las declaraciones de Lino Corrodi en el sentido de cuál era la situación financiera de la familia Fox, particularmente de Vicente Fox. Y bueno, la verdad es que la ponía demasiado complicada, al grado de haber informado que le habían tenido que pagar las colegiaturas de sus hijos. Entonces, sí, él realmente llega a la candidatura presidencial del PAN en una situación económica personal muy desfavorable, y mira cómo va subiendo y cómo va
transformándose todo su patrimonio, ¿no? Recordemos aquellas fotografías publicadas por Proceso en donde ves el antes y el después del Rancho Fox. Eso fue, bueno, algo que realmente te demostraba a qué llegó a la presidencia de la República Vicente Fox, porque deja una enorme deuda a los mexicanos en el tema de la democracia, de un cambio prometido que nunca llegó y que fue solamente una propaganda, una mercadotecnia, y sin embargo hizo lo mismo que los priistas, llegó a sentarse a la mesa, a servirse con la cuchara grande y a engolosinarse con corrupción. Están ahí todas las denuncias de los hijastros, de los hijos de Marta Sagún, y las propias acciones de Vicente Fox. Este despojo que fue publicado, cubierto por la prensa, de los campesinos a los que les quitó sus tierras, y el Centro Fox, que además estuvimos pagando con recursos de todos los mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque le dio un patrocinio al Centro de Vicente Fox que no teníamos por qué pagarles. Se habla de que él también es propietario de algunos pozos petroleros, y son muchas las informaciones en cuanto a la riqueza mala vida de Vicente Fox. Realmente me parece que sus declaraciones han sido cínicas, no encuentro otro calificativo, porque después de que ha estado en actos de corrupción a la vista de todos los mexicanos, no puede salir con este tipo de afirmaciones en donde se pone como alguien pobre que realmente no tiene recursos. Creo que otro de los grandes problemas de Vicente Fox es justamente la corrupción en la que incurrió. Recordemos lo que decía de las víboras tepocatas y cómo era. Bueno, parece que él decidió convertirse en una de ellas, ¿no? Porque realmente es muy penoso su papel. Vicente Fox es el ejemplo claro de que no cualquiera puede ser presidente de la República. Lo estamos viendo en su actuación durante todo su sexenio y el posterior, porque además, igual que con Felipe Calderón, se ha dedicado a denostar al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y recordemos también su papel tan penoso en el fraude electoral del 2006. No hay manera de que tú puedas rescatar a Vicente Fox. Es un periodo muy negativo para la democracia mexicana. Gracias, Marta. Pues Alberto Nájar, te toca defender a Vicente Fox, porque pues ya que hacemos aquí, sumarte al chentetón. ¿Qué opinas de este tema, Alberto? Pues yo creo que es karma. El karma del expresidente, y pues ni modo, está pagando ahora sí que las que hizo. Porque no nada más fue la traición a la democracia, esa enorme expectativa que despertó en 2000 y que prácticamente no vieron otra alternativa más que seguir, en algún momento pensar en regresar al Partido Revolucionario Institucional, como ocurrió con Peña Nieto. La elección o la supuesta elección de Felipe Calderón fue también una muestra, un ejemplo de ese desencanto que provocó Vicente Fox con esa forma tan peculiar, llamémoslo de alguna forma, de ejercer el gobierno, porque Felipe Calderón, para ser honestos, no ganó esa elección, ¿verdad? Y el gran respaldo que tuvo López Obrador se debe también a ese desencanto. Entonces yo creo que sí, Vicente Fox está ahorita, si es cierto que no tiene dinero, lo cual yo dudo mucho, pues está pagando las que, como les digo, las que hizo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pues él también traicionó a Felipe Calderón, él también se unió a Enrique Peña Nieto, él se prestó también para atacar al ahora presidente López Obrador. En su momento fue uno de los más críticos, recordemos cómo en Twitter era un echado de mensajes, de ataques, de críticas, reclamos, con muy mala ortografía, por cierto, sí. pero era bastante claro que estaba a un nivel de desesperación, y luego se supo por qué. Pues cuando le mandaron el mensaje, el estate quieto, de que se tenía que pagar impuestos, él por milagro se quedó callado. Eso revela el talante, el cariz de este personaje que, insisto, es uno de los mayores
digamos, fracasos de la democracia mexicana, uno de los mayores desencantos. Y habría que recordar efectivamente que Vicente Fox llegó con una mano adelante y otra atrás solamente a la presidencia de la República y terminó con un centro de negocios enorme, con muchísimo respaldo de algunos empresarios que por lo que veo ya lo olvidaron. No tenemos que dejar de recordar que fue con Vicente Fox cuando empezó la privatización del sector salud. El doctor Julio Frank Mora, que era su secretario de salud, fue el que estableció las bases para lo que luego se conoció como el Seguro Popular, el tan polémico Seguro Popular. Entonces, con Vicente Fox empezó, pues agudizó aún más la privatización de los servicios de salud en el país, y una de las consecuencias las tenemos ahora en la pandemia. Entonces, pues qué lamentable que ocurra esto, pero pues ni modo, es una muestra más del tipo de personaje que es Vicente Fox Quesada. Yo no sé si un chentetón le pueda servir eventualmente si Marta Sahagún decidiera rematar algunas de las propiedades de los hijastros, le echaran la mano después de tanto que les ayudó, o los empresarios que se beneficiaron en su momento, el dueño de la cadena de hospitales más grande de América Latina, que fue un amigo muy cercano de Vicente Fox, un gran promotor de esa fundación que se llamaba Vamos México. En fin, insisto, está pagando las que hizo y pues a ver, yo no estoy muy seguro que se vaya a morir de hambre Vicente Fox. Sí, Alberto, gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo un artículo publicado en el diario Excelsior del 2017 diciendo: prensa británica trolea el nivel de inglés de Vicente Fox. El diario británico The Guardian troleó el mal nivel de inglés del expresidente mexicano Vicente Fox en sus conversaciones de Twitter con Donald Trump. En un juego de palabras elegantes, sutiles, editorializa el diario The Guardian y aparenta mofarse del guanajuatense, titulando su artículo No Pay Wall. No pay wall, que no es la pronunciación, la escritura correcta, pero no pay wall con un evidente e ilógico error gramatical, pero similar a la forma en la que se expresa el botudo mexicano. Órale. Bueno, Marta, pues ya si se nos cae de su pedestal este gran ídolo con botas que es Vicente Fox, ¿qué le queda a la derecha mexicana o a los opositores al presidente López Obrador? El único que queda entonces sería Felipe Calderón. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento en estos días recientes de Felipe Calderón y su hermano siamés Genaro García Luna? Pues muy complicado para él, porque fíjate qué curioso que todas las noticias que se están refiriendo, involucrando o tocando a Felipe Calderón son dadas a conocer. La ruta que siguen es que Felipe Calderón sale y desmiente. Pero una vez que Felipe Calderón sale y desmiente y su argumento principal, es decir, yo no sabía nada, inmediatamente surgen otras declaraciones de voces que tienen la información, que lo contradicen y que te aseguran, por supuesto, que sabía. Y vamos a hablar aquí, por un lado, de Genaro García Luna, pero también, por otro lado, del operativo Rápido y Furioso. Entonces, primero tienes las declaraciones de Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, en donde es muy puntual para desmentir a Felipe Calderón, diciendo básicamente, si el gobierno de Estados Unidos sabía, por supuesto que el gobierno de México sabía también. Y además fue muy puntual, muy enfática en subrayar que se tenía mucha más información de parte del gobierno de Felipe Calderón que de la que pudieran tener ellos en los Estados Unidos. Esa es un desmentido que no se puede tomar a la ligera. Después llegas al caso del operativo Rápido y Furioso de 2009, en donde otra vez hay una declaración, hay una pregunta: ¿qué pasó? ¿Estaba involucrado o no el gobierno de Felipe Calderón? Y entonces sale nuevamente a desmentir y a decir que él no sabía nada. Pero posteriormente hay una nota diplomática del canciller Marcelo Ebrard dirigida hacia la Embajada de Estados Unidos en México, en donde le piden toda la información al gobierno de los Estados Unidos a través de esta embajada. Es decir, ¿qué pasó?
¿Sabía o no sabía? ¿Estaba o no estaba involucrado el gobierno de Felipe Calderón en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué pasó en toda esta traída de las armas a México con este chip en donde pretendían darle seguimiento para saber hacia qué personajes se les entregaban estas armas que finalmente eran los de los cárteles de la droga? Entonces, esta declaración de Felipe Calderón de que no sabía nada, bueno, realmente es preocupante, ¿no? Porque entonces no solamente has tenido a un presidente que llegó al poder mediante un fraude electoral, que todos sabemos eso, o sea, todos estamos conscientes de ese fraude electoral, sino que además era un presidente que habría que preguntarnos para qué quería el poder, porque si fuera cierto lo que dice, de que no se enteró de nada, no se enteró de las actividades de Genaro García Luna y sus vínculos con el narcotráfico y su protección al cártel de Sinaloa y a otros cárteles, no se enteró tampoco del operativo Rápido y Furioso, bueno, pues entonces, ¿en dónde estaba? Tuvimos un presidente omiso que no supo gobernar. Esto nos hace llegar a una conclusión. Es muy delicado que un presidente, que un candidato presidencial llegue a la presidencia de la República cuando no se hace por la vía democrática, sino por un fraude y una imposición. Aquí también hay varios elementos sobre Felipe Calderón, sobre García Luna, y hemos estado siguiendo tus entrevistas en donde, bueno, pues parecería otra vez que el círculo se está cerrando. Esta entrevista a Olga Warnat que hiciste, esta otra a su colaborador Edgar Monroy, por citar dos de estas entrevistas en donde te hablan de videos muy comprometedores que estarían involucrando no solamente a Genaro García Luna recibiendo dinero y mencionando al expresidente Felipe Calderón, sino el decirte que son muy fuertes, no darte más información porque seguramente quieren esperar a que este libro sea publicado, Felipe el Oscuro, que se está reescribiendo. Bueno, yo creo que va a simbrar a la política mexicana, va a simbrar a los mexicanos y se van a descubrir una serie de hechos vergonzosos que caen en el terreno de los delitos de este sexenio. Diríamos entonces que no solamente es Felipe el Oscuro, como lo ha calificado, titulado Olga Warnat, sino que aquí habríamos que decir que aparentemente fue un sexenio oscuro. Bien, gracias Marta Zamarripa. Alberto, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede con Felipe Calderón? ¿Crees que se consolide, que a pesar de todo consiga el registro para su partido México Libre, que lo arrastre en caída irreparable el caso de Genaro García Luna? Por favor, saca tu bola de adivino y venos diciendo cómo crees que pueden darse las cosas, Alberto, por favor. Mira, lo del registro de su partido yo creo que sí es muy posible, y no necesariamente porque tenga el respaldo o haya conseguido las firmas, sino porque hay personajes que le deben mucho, y lo van a apoyar. Hay personajes, incluso dentro del INE, que harán cualquier cosa con tal de ponerle piedras al presidente López Obrador, y ven en este sentido una acción muy legaloide, por llamar de alguna forma, y yo por eso creo que el partido va a tener su registro. ¿De qué le va a servir? No lo sé. Yo no tengo muy claro si realmente esta organización vaya a tener algún peso en las elecciones del 2021, que es la primera aduana. Ahí había que revisar hasta qué punto también la gente a la cual Felipe Calderón se dedicó a lastimar durante los 6 años que estuvo ocupando sin legitimidad la casa presidencial, a todos esos personajes a quienes lastimó, que también en algún momento van a ser un factor importante para trabajar en contra o no de su organización política y para también establecer alguna especie de freno. No estoy muy seguro que el Partido Acción Nacional vaya a permitir que este organismo que está creando Felipe Calderón le vaya a quitar los pocos votantes que aún le quedan. Y además existe un elemento adicional, que es el hecho de que la política mexicana empieza a cambiar y cada vez hay menos confianza en los partidos políticos y existen personajes que están tratando también de aprovechar este nuevo escenario. En el caso de futuro legal de Felipe Calderón, yo, como hemos comentado en otras ocasiones, no lo veo sometido a algún proceso, porque el presidente López Obrador no se quiere meter en eso y porque legalmente tampoco es posible.
En Estados Unidos habría que ver hasta qué punto le quieren jugar, hacer el juego a la política interna de México, por supuesto. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos el tema es otro. El uso de Genaro García Luna, la información que tiene, va a servir para otros propósitos, no necesariamente para encarcelar a un expresidente que en algún momento fue uno de los principales aliados de las agencias de seguridad de ese país. Entonces yo creo que por ese lado tampoco veo que haya algún procedimiento mayor, más allá del mediático y del escándalo, y de recordar muchas de las cosas que en su momento se hicieron públicas en el gobierno de Felipe Calderón, no necesariamente en el tema de las armas, como fue la Operación Rápido y Furioso, del cual imposible que Felipe Calderón no estuviera enterado, y la prueba tan sencilla son los documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, donde informan que los detalles de la operación fueron enterados al entonces procurador Eduardo Medina Mora. Conociendo el talante, la mecha corta, el autoritarismo de Felipe Calderón con el país y con sus propios funcionarios, me parece imposible que Medina Mora le haya ocultado una información. Entonces, por ese lado es muy difícil de creer lo que dice este personaje de que no sabía. En todo caso, habría que esperar un poco más en términos de lo que va a resultar de la nota diplomática que envió el viernes el gobierno mexicano, y que me parece interesante analizarla en el texto, porque la forma como se redactó ese documento prácticamente deja sin salida a Felipe Calderón de entrada y al gobierno de Estados Unidos también. Las palabras que utilizó el canciller en esa nota diplomática son fundamentales, hay que revisarlas con cuidado, porque él está hablando de que eventualmente la operación Rápido y Furiosa involucraría a personajes de alto nivel, y no hay otro personaje de alto nivel más allá de Felipe Calderón en este caso. Entonces, sí, hay que esperar el resultado de la nota diplomática. Si la respuesta es sí le informamos, pues será claro que Felipe Calderón cometió una irregularidad, que sería por lo menos cómplice de la muerte de ciudadanos mexicanos y estadounidenses con esas armas. Y como dice Marta, si la respuesta del gobierno estadounidense es, híjole, se nos pasó a informarle, pues entonces, ¿en dónde estaba Felipe Calderón? Seguramente en alguna fiesta. En alguna fiesta. Les quiero preguntar a los dos, y comienzo con Marta Zamarripa. En dado caso, si se confirmara que el operativo Rápido y Furioso fue informado a Felipe Calderón, lo conoció y lo permitió, ¿eso podría constituir una de las pocas posibilidades de consignar judicialmente a un presidente de la República, que es por traición a la patria? Es interesante este punto que mencionas, porque la iniciativa presidencial para juzgar a presidentes, incluso en funciones, o expresidentes, todavía no ha pasado, no ha sido aprobada. Entonces nos remitimos a que el único delito por el cual un presidente o expresidente, en este caso, pudiera ser juzgado es precisamente traición a la patria. No estaría yo muy segura de que pudiera llegarse a este punto, por lo que mencionaba Alberto hace un momento, la decisión de López Obrador de no juzgar a ninguno de los expresidentes, a ninguno de sus antecesores. Pero aquí hay un planteamiento medular en la carta diplomática del canciller Marcelo Ebrard. Él dice, básicamente lo que está diciéndote es que hay dos opciones. Si Estados Unidos sabía si Estados Unidos decidió hacerlo sin informarle al gobierno de Felipe Calderón este operativo de Rápido y Furioso, entonces está cometiendo una violación a la soberanía de México. Y la otra opción que planteó el canciller fue, si Felipe Calderón efectivamente estaba enterado, entonces hay graves violaciones a la Constitución mexicana. En este sentido, si es este segundo escenario, pues entonces habría uno que replantearse si en el caso de Felipe Calderón pudiera haber un trato diferente con el resto de los expresidentes. ¿Sería o no sería posible? Porque ya hablar de que él conocía y estaba perfectamente al tanto y estuvo de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en que se hiciera este operativo Rápido y Furioso, no podría yo encontrar que hubiera una justificación o que vuelva a salir otra vez con ese argumento que nadie cree de yo no sabía nada. Fíjate qué ironía
que le haya puesto a su proyecto de partido político México Libre, cuando si en un sexenio México no ha sido libre, ha sido durante el de Felipe Calderón. O sea, no hubo democracia, no hubo seguridad, no hubo paz, no hubo justicia, no hubo transparencia, fue un sexenio con mucha corrupción. Entonces, más bien México estuvo preso durante todo este sexenio de una serie de lastres y de una manera muy adversa, muy negativa de entender la política. Felipe Calderón llegó a decir en muchas ocasiones acerca del pequeño priista que todos los mexicanos llevamos dentro. Perdón, lo llevará él. Creo que hay muchísimos mexicanos que por supuesto no tenemos a ningún pequeño priista dentro, y él lo demostró durante este sexenio. Yo no sé, entonces, retomando tu pregunta, si esto fuera posible, pero de que hubo una traición a la patria, en caso de que se compruebe de que efectivamente sabía, bueno, vamos a esperar a que sea algo más confirmado por parte de los Estados Unidos en esta pregunta y en esta demanda de información que hace el canciller Marcelo Ebrard a los Estados Unidos. Bueno, si se confirma, creo que el juicio va a ser realmente demoledor para Felipe Calderón, su sexenio y su actuación, el juicio de los mexicanos. Gracias, Marta. Alberto Nájar, el mismo tema, traición a la patria como una posibilidad de procesar a Felipe Calderón. No estoy muy seguro que esta operación Rápido y Furioso implique una traición a la patria. Habría que revisar legalmente qué se puede tipificar como una traición a la patria. En todo caso, puede ser, como comentaba, una corresponsabilidad en el delito de homicidio, porque con esas armas fueron asesinados, recordemos, los jóvenes en Villas de Salvarcar, por ejemplo. Y recordemos que ese caso se conoció, se supo, porque con uno de esos rifles de asalto fue asesinado un agente estadounidense en San Luis Potosí. Si no matan a este personaje, no sabríamos nunca cómo ocurrió esa operación. Ojo, eso me parece también importante ponerlo en el escenario. Pero tanto como traición a la patria, habría que estirar mucho la liga, habría que revisar con lupa legalmente cuáles son los fundamentos para considerar que alguien o un presidente, expresidente comete traición a la patria. Yo entendería eso como que permitiera la invasión de un ejército extranjero, o que, no sé, entregara bienes fundamentalísimos del país al extranjero o a manos privadas, etcétera. Pero en todo caso, más allá de la definición o de la tipificación del presunto delito, me parece que lo importante es el juicio de los mexicanos. Me parece que este sería uno de los momentos inicial de la desmitificación de ese personaje, todavía más desmitificarlo, y me parece que sería el momento de ubicar a quienes participaron en su gobierno. No olvidemos que hay colaboradores de él que son muy escandalosos también, que se dedican a tratar de medrar de todo lo que pueden al actual gobierno. Yo creo que sería el momento de poner en su lugar a este personaje y todo lo que representa, todo lo que el movimiento que lo llevó a la casa presidencial, y que quede claro ahora sí quién es quién. No sé hasta qué punto en términos legales pueda tener alguna consecuencia, si acaso habría algún juicio moral, no lo sé, que sería lo que veo más factible. Pero sí sería una oportunidad de que ahora sí ya de una vez por todas quede muy claro quién es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Sí, disculpen que mientras estábamos hablando estaba yo revisando aquí el Código Penal Federal en su libro segundo, título primero, Delitos contra la Seguridad de la Nación, capítulo primero, Traición a la Patria, es el artículo 123 específicamente, y considera una pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes, y establece 15 posibilidades de tipificar ese delito de traición a la patria. Como tú dices, Alberto, ahí tendría que entrarse en una interpretación de si alguno de estos actos entran en alguna de esas clasificaciones. Por ejemplo, el primer apartado dice: quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana,
con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Segundo, que tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. En fin, pues suele suceder que esta interpretación exacta de la letra de la ley puede acomodarse de una o de otra manera. Pero bueno, pues ahí está el tema y la posibilidad de interpretar. Marta Zamarripa, ¿qué onda con la Guardia Nacional? ¿Estás a favor, en contra de la manera como se ha procesado este asunto? Hay muchos comentarios de que esto militariza o agrava la militarización, y hay quienes, recuerdo un tuit que puso John Ackerman que dice algo así, que justamente con esto se va a desmilitarizar. ¿Qué opinas tú, Marta Zamarripa? Si nos ponemos a revisar la reacción de la derecha, hemos podido ver que no ha dejado de criticar el que no ha podido contenerse esta violencia. O el mejor escenario sería que se habría contenido un poco, pero no se ha reducido. Entonces, pues que se pongan un poco de acuerdo, ¿no? Porque por un lado exigen que ya quieren resultados mismos que nunca le exigieron a Felipe Calderón cuando desata esta guerra supuestamente contra el narco, que terminó siendo una guerra contra civiles inocentes, contra ciudadanos mexicanos que eran completamente ajenos al tema del narcotráfico y de las acusaciones que se le hicieron. Entonces, si estamos viendo que no está funcionando la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, bueno, ¿por qué va a cuestionarse o a criticarse que recurra al ejército? Además, recordemos que se hizo un cambio en la Constitución. Él fue muy enfático, López Obrador, que a diferencia del sexenio de Felipe Calderón, en donde se utilizó al ejército para labores que no eran las suyas, lo hizo de una manera al margen de la Constitución. Entonces, él planteó un cambio que incluía no solamente la creación de la Guardia Nacional, sino la participación del Ejército y la Marina hasta marzo de 2024. Hay una serie de lineamientos y de protocolos que tienen que seguir. Además, lo votaron los partidos y todos estuvieron de acuerdo. ¿Quién se está quejando entonces ahora? Si los partidos votan y dicen que aprobaron este cambio en la Constitución que hizo el presidente López Obrador, ¿por qué le están reclamando? Por otro lado, sí tenemos, y hay que subrayarlo, una violencia exponencial, porque tú no puedes declarar una guerra y pensar que así de rápido como la declaraste, la vas a detener. O sea, si tú ya declaraste una guerra, si tú fuiste contra los cárteles de la droga, si te advirtieron los especialistas en seguridad, como se lo dijeron a Felipe Calderón, no se va a ganar esa guerra. Y él insistió por esa necesidad que hemos subrayado muchas veces o reiterado muchas veces en este espacio de legitimación de un fraude que no hay manera de legitimar. Bueno, si se hizo toda esta decisión, se tomó esta decisión, el problema de la violencia en México comienza en ese sexenio. Recordemos lo que han dicho varios estudios del Senado, de la Auditoría Superior de la Federación y del CIDE, no precisamente una institución que simpatice con la izquierda. Y los tres han coincidido en que el país estaba en paz, que había algunos estados con brotes, básicamente se han referido al estado de Michoacán. Entonces, lo que coinciden, siendo tres estudios independientes, es en que Felipe Calderón creó violencia donde no existía en México. Entonces, si tú ves esta situación, bueno, no se trata de decir hoy, ¿saben qué? Toda esta violencia es culpa del gobierno de López Obrador. No han podido con esto. Hasta la encuesta de reforma que presentó hace algún tiempo, no tan lejano, una de las preguntas era qué pensaba la gente acerca de la responsabilidad en cuanto a la violencia en el actual sexenio, y la gente apoyó la estrategia de López Obrador en esa encuesta del periódico Reforma, en donde dijeron esto no es responsabilidad de este sexenio, es del sexenio de sexenios anteriores, específicamente el de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que aquí, en conclusión,
tendríamos que decir que efectivamente todos los partidos estuvieron de acuerdo, todos aprobaron, y si se está recurriendo al Ejército y a la Marina, hay otro cambio muy importante: el respeto a los derechos humanos, la solicitud de acompañamiento de parte del gobierno mexicano a la Organización de las Naciones Unidas para cuidar que en las acciones en donde se tenga que actuar por parte de estos dos cuerpos, sí se respete el tema de los derechos humanos. Muy bien, Marta. Alberto, antes de pedirte tu opinión, ya vamos cerrando el programa, son las 2:55 p.m. Te comento que la Secretaría de Hacienda ha puesto un tuit en el cual dice que Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior. Párrafo aparte: estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, exrector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si quieren, ya para cerrar, volvemos a este tema, pero antes, sobre lo que estábamos hablando, Alberto Nájar, respecto a militarización y Guardia Nacional. Muy puntual, Julio. Sí. Muchos están criticando, perdón, tengo perros en casa. No importa, es una belleza que podamos estar así estamos, niños que lloran, perros que ladran, ruidos, se nos, a veces el sonido no se escucha bien, las conexiones que tenemos en casa no son profesionales para tener una conexión perfecta, pues así es esto. Acuérdense que estamos en producciones con lo que hay, y lo que hay son perros en casa también, y qué bueno. Adelante. Hay muchas críticas en el sentido de que el decreto que publicó el presidente López Obrador implica la militarización de la seguridad pública. Quienes lo critican y quienes lo plantean se olvidan que no hay tal militarización ahorita. La militarización empezó en 1995. No olvidemos que el presidente Ernesto Zedillo sustituyó a todos los agentes de la Policía Judicial Federal con miembros de la Policía Militar y con miembros del Ejército, entre ellos algunos miembros de élite, GAFES, los famosos, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Como consecuencia de esa decisión nació el Grupo de los Zetas, porque tuvieron contacto con el Mata Amigos, con Osiel Cárdenas Guillén, que los contrató como su guardia personal. Bueno, entonces, la militarización no empezó tampoco con Felipe Calderón, empezó desde 1995, con esa decisión de Ernesto Zedillo, y una posterior decisión en 1999 de crear la Policía Federal Preventiva a partir de los elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar. Es decir, la seguridad pública está militarizada hace décadas. Entonces, me parece ocioso el estar planteando que López Obrador está militarizando el país cuando ya estaba así desde hace mucho tiempo. Es increíble, tengo colegas corresponsales extranjeros que les llama mucho la atención ver que de pronto hay soldados haciendo las tareas de el viene-viene, o soldados dirigiendo el tránsito, soldados sacando niños de los ríos, soldados bajando gatos, soldados apagando incendios. Es decir, los soldados están presentes, los militares están presentes en la vida cotidiana de México hace mucho tiempo. Entonces, no sé por qué tanto escándalo ahora, porque se haya tomado la decisión de que los militares, las Fuerzas Armadas sigan en las calles, porque nunca se fueron, ojo, nunca se fueron. Ahora, también es importante plantear un elemento que se pierde de vista en este debate. El decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación el presidente López Obrador es la consecuencia del artículo 5º transitorio de las modificaciones constitucionales que crearon la Guardia Nacional. Si revisan ese artículo 5º transitorio, es el mismo texto del decreto que establece, que ordena que se mantengan los militares en tareas de corresponsabilidad, de colaboración y de auxilio a la policía. Lo que hace este decreto ahora, yo lo he consultado y lo he revisado, es ahora sí definir cuáles son las funciones de los militares en las calles, algo que no existía antes. Ahora, gracias a esta legislación que tengo entendido fue también pedida por las Fuerzas Armadas justo para evitar problemas e incluso juicios internacionales, lo que establece claramente qué pueden hacer y qué no pueden hacer los militares en las calles. Por lo tanto, si existe también un temor
muy fundado, por cierto, porque también está muy ganada esta mala fama de algunos militares de cometer violaciones a derechos humanos. Me parece que con este decreto y establecer claramente cuáles son las funciones, se acota muchísimo la posibilidad de que se cometan abusos, porque la orden del presidente López Obrador fue que van a participar en tareas de colaboración con la policía, sujetos a la autoridad civil, supervisados y regulados, pero sobre todo bajo el mando de una autoridad civil. Entonces me parece que en ese sentido el tratar de plantear que se militarice la seguridad pública en el sentido más estricto como se pudo haber conocido en dictaduras, pues no es el caso. Yo creo que está la oportunidad incluso de que las tareas que hacen los militares sean justamente revisadas, sean también controladas. Ahora, no olvidemos que esta decisión presidencial obedece ante todo a esta emergencia de violencia, de inseguridad que tiene el país. Abril fue el mes que se cometieron más homicidios en lo que va del gobierno y fue el segundo más alto número de asesinatos en los últimos años. Esto a pesar de que todos se supone que estamos encerrados en casa. Es decir, hay un problema real que tiene que resolverse. ¿Cómo? De la forma que sea necesario. Y yo creo que el recurrir de nuevo a las Fuerzas Armadas es una solución que seguramente no estaba en los planes originales de López Obrador, pero una cosa es ser candidato y criticar, y otra cosa es encontrar el gobierno hecho un desastre como lo encontró y tener que tomar decisiones prácticas, así de simple, prácticas aunque sean impopulares. Bueno, pues ustedes saben que yo me esmero por ser el más cuidadoso defensor del espacio para que quienes aquí participan digan sus opiniones con entera libertad. Yo tengo opiniones un poco distintas de todo lo que aquí se ha dicho, pero desde luego respeto y siempre digo, lo importante no es lo que piensa el anfitrión, sino los invitados, porque si no, ¿para qué se les ha invitado a que den sus puntos de vista? Sobran los programas en los cuales vemos los conductores que se enciman al invitado y le quieren imponer los criterios y quieren que digan lo que ellos quieren que se diga en su programa. Este es un programa compartido, comunitario, en el cual tenemos el honor de que ustedes nos honren estando aquí con sus opiniones y es lo que vale en este programa, su opinión de ustedes. Cierro, si me permite, ya pasamos de las 3 de la tarde, se los invito a cerrar con este tuit que acaba de poner Hacienda, no lo ha puesto ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Secretaría, ni Santiago Nieto. Lo está haciendo Hacienda. No sé si haya habido un antecedente en el cual Hacienda asumiera lo que es una realidad de organigrama, que la UIF depende de Hacienda, pero pues la verdad es que Nieto, Castillo y la UIF como que siempre se han manejado con una relativa autonomía. Pero en fin, la noticia es que se informa oficialmente que las indagaciones sobre el sector salud no van en relación con el doctor José Narro. ¿Qué opinas sobre esto ya para cerrar esta mesa de periodistas? Marta Zamarripa. Bueno, sería interesante saber por qué Hacienda excluye de este tema de salud a José Narro. Sería interesante porque estamos muy conscientes todos del abandono del sector salud, no solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en anteriores, incluso dicho, como ya lo hemos mencionado en el programa, por Alejandro Macías, que estuvo durante la etapa de la influenza en el año de 2009. Por otra parte, a mí me llama la atención que sería extraño que un funcionario, un servidor público, no tenga algún tipo de sospecha en un área y sí la tenga en otra. Recordemos dos datos de la UNAM. Un dato, el ranking internacional de la UNAM se desploma muchísimos lugares durante la gestión de José Narro al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué pasó ahí? O sea, es algo que me preguntaría. Y la segunda parte, sus credenciales académicas. Hay una evidente falsificación en cuanto a su currículum y lo que dijo que era, de acuerdo a diversas informaciones, incluidas las publicadas por la revista Proceso y otros medios de comunicación. Bueno, pues él dijo que era médico cirujano y es médico general.
Él dijo que había obtenido una serie de grados en una universidad de los Estados Unidos y la universidad lo desmintió. Entonces, a mí me gustaría saber de parte de la Secretaría de Hacienda si realmente está confirmado que él no tuviera nada que ver en esta situación de recursos, en el tema de salud, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque bueno, por lo menos desde luego no estoy afirmando que lo tenga, sino cuestionar a Hacienda por este tema cuando tiene estos otros antecedentes en su desempeño como rector de la máxima casa de estudios. Bien, pues gracias Marta Zamarripa. Alberto Nájar, ya para cerrar la colaboración de este día, por favor, Alberto. Es importante tener claro que en México todos en el gobierno, al menos a los altos niveles, los funcionarios, secretarios, incluido de áreas consideradas como muy técnicas, todos juegan a la política. Este es un mensaje político. Hacienda también hace política. Al momento de enviar este tipo de aclaración, como dicen en latinajo, excusatio non petita, accusatio manifesta, lo que está tratando de hacer es simplemente una especie de contención de una eventual reacción que habrá de parte de los involucrados en estas investigaciones y que están vinculados también a otros que hacen mucho ruido en redes sociales. Ahora, también es importante recordar cuál fue el estilo de gobierno que prevaleció en el periodo de Enrique Peña Nieto. Recordemos el círculo cercano del expresidente, que eran quienes realmente operaban algunas de las decisiones vinculadas sobre todo a compras y licitaciones y contratos por encima de los responsables del área. Recordemos cuál fue el papel de Luis Videgaray, por ejemplo, de Luis Enrique Miranda, por ejemplo, otros personajes que eran enviados a las secretarías como una especie de los gestores del grupo Atlacomulco, del grupo de Peña Nieto, pues para asegurar los negocios que se hicieron al amparo del ejercicio del poder público. Entonces no me extrañaría que, conociendo el cariz personal de José Narro, la forma como él decidió nadar de muertito durante el tiempo que fue secretario de Salud, no me extrañaría que él hubiera tomado la sabia decisión, la salomónica decisión de dejar hacer, dejar pasar. Y entonces por eso es que eventualmente no habría alguna conexión con las irregularidades que sí fueron evidentemente claras en el área del sector salud del gobierno pasado, como no sucedió con el caso de Rosario Robles, por ejemplo, a quien al parecer sí se le han comprobado que estuvo por lo menos enterada y estuvo por lo menos autorizando esas irregularidades en los programas de las dos secretarías en las que estuvo. Pero insisto, son dos cosas. Así, es un mensaje político emitido por una autoridad técnica, al parecer, y es también una muestra de cómo funcionó la corrupción en el gobierno pasado. Entonces, no me asombraría que el mensaje también sea como una especie de advertencia a los otros exsecretarios que han estado muy activos en redes sociales para criticar la estrategia para contener la pandemia. Y bueno, este puede ser el primero de una serie de acciones y mensajes y sobre todo operaciones judiciales que van a seguir en adelante. El hecho de que Hacienda ahora diga no investigamos al exsecretario Narro no significa y no está diciendo que no lo van a investigar. Ahorita esto es una fotografía, es algo de lo que han encontrado hasta ahora. Si las investigaciones avanzan y encuentran algún vínculo, yo creo que el mensaje está dado. El exrector Narro también ya seguramente recibió el mensaje de que también eventualmente estas investigaciones pueden ampliarse hasta el nivel que sea necesario. Bien, pues a ambos muchas gracias por esta oportunidad de contar con su sapiencia, su conocimiento, su experiencia en el intrincado mundo de la política, sus laberintos, sus engaños y todo. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que va sucediendo por ahí. Gracias, Marta Zamarripa. Muchas gracias, Julio, y le digo a Alberto, a ver si luego te preguntamos nosotros y reviramos cuál es tu postura sobre la militarización o no de este momento. Órale, si quieren, cuando quieran. En realidad debemos de hacer esto más interactivo, de tal manera que siempre estemos cruzando comentarios e información. Con mucho gusto. Alberto, gracias por esta ocasión. Suscribo, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Órale, gracias. Bueno, pues